Hola gente, ¿cómo estáis? Yo estoy genial, gracias. Continuamos con Starfield. Y ahora toca, como siempre, el comentario del día. A ver, puede ser que haya gente que no esté totalmente de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero eso es algo que, bueno, es muy personal. Eh, sobre cómo nos comportamos las personas. Resumiendo, decir la verdad. O sea, esto es un tema muy complejo. Yo soy de la opinión de que la verdad tiene una fuerza impresionante. A ver, me explico. Eh, Solemos enmascararlo todo, ¿vale? Nos enmascaramos a nosotros mismos y enmascaramos nuestras acciones. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien pregunta sobre algo y suelen responder, ah, pues sí, pues me parece genial, o no, no pasa nada, solemos siempre, como dijéramos, omitir la verdad y para quedar bien, pues bueno, pues decimos que todo está bien, que no pasa nada y tal, vale. En ciertas circunstancias, pues puede ser bueno, puede ser justificable. Pero bueno, yo a donde voy es un poco a hablar en modo general. O sea, lo que he aprendido, o sea, en el trabajo, sobre todo en el trabajo, cuando, yo qué sé, cometes un error o lo que sea, he conocido mucha gente que empieza que sea a darle vueltas, que si no, que si esto, que si lo otro, que es que paso esto, paso lo otro. Yo simplemente digo, oye, mira, me he equivocado, aprenderé del error y haré todo lo posible para que no vuelva a pasar. Por ejemplo, con las amistades, con la familia, con la pareja. eh, a veces es más fácil decir la verdad y ya está. Y no hay que dar más vueltas. Pero bueno, ese era mi comentario del día. Puede ser que haya gente que esté más o menos de acuerdo, pero como he dicho al principio, bueno, la verdad, o sea, tiene una fuerza impresionante. Te quedas tranquilo. O sea, no tienes que... Es más, a veces cuando haces una mentira piadosa o una mentira normal, tienes que estar siempre pendiente de mantener esa mentira, porque a veces, quieras que no, cuando estamos relajados, tendemos a decir la verdad. Y entonces, pues, podemos meter la pata. Entonces, cuando has dicho la verdad, ya estás tranquilo porque eso es lo que pasó, lo que tú piensas y tal, y no tienes que estar atento a no meter la pata en algún momento, o si se lo comentas a alguien o a terceras personas que no digan nada. Cuando dices la verdad, ya está, te despreocupas de todo y fuera. Hasta aquí el comentario del día. Continuamos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Misiones. ¿Dónde estamos? Tarea de machacas. Esto no se podía hacer de momento porque no podemos viajar, tampoco podemos viajar, no sabemos por qué. Un pequeño paso. Vea la logia del distrito del TAMC. Pues vamos para allá. A ver qué misión súper interesante nos encontramos. Habrá que coger, ahí está, hay que coger el metro. Pues vamos a coger... Eso estropearía toda la trama. ¿Quién está hablando? Ah, esto de aquí. Hola. No, no, seguir hablando. No, no queréis seguir hablando. Bueno, pues me voy. Pues continúo. Ah, sí, he cambiado el micro. A ver cómo se escucha ahora. Estoy un poquito así. A la expectativa. No sé si lo que estoy grabando servirá de algo o no. O tendré que repetirlo. Pero bueno, espero que sí. He hecho una pequeña prueba antes. Y a ver si se escucha mejor. Porque el otro micro no acababa. Y mira que era bueno, pero no sé qué pasaba. No sé si era configuración, no sé lo que era. Pero no acababa de sonar bien. Tampoco que sonara fatal, pero bueno. A ver, que esto tarda. No se ha Tengo la crasheado. sensación de que hoy va a ser un gran día. Pues sí. ¿Tú qué opinas? Pues que ese es el mejor pensamiento que puedes tener. Pensar siempre en positivo. Si piensas en positivo, la vida te va mejor. Si piensas en negativo, la vida tenderá a ir peor. ¿De verdad? O sea, negativamente, evidentemente. Pero si no hay nada que hacer en Gagarin. Igual que la verdad tiene mucha fuerza, los pensamientos que tenemos también tienen muchísima fuerza y repercuten en nuestra vida.
Piensa en positivo y te hará la vida mejor. Anda, ubicación descubierta, no había estado yo aquí. Aún siguen en la guerra colonial. Ok. Solo hay que 20 PE. Puntos de experiencia serán. Vale. como el enemigo, A ver, esposa del gente pasado. hablando. Es preciso que Radcliffe se involucre. Vaya. La presidenta Abello quiere fomentar las relaciones, no romperlas. Aguanta. ¿Se puede hablar con ellos? Saber sobre ella. No. Pues nos vemos a las 11:30. Vale, pues nos vemos a la hora que tú quieras. ¿Para dónde hay que ir? Que estoy perdido ahora. Hacia allá. Vale, pues vamos hacia allá. Hombre, la ambientación está muy bien. Las cosas como son. O sea, recientemente he publicado un vídeo en el que hago unas valoraciones del juego. Realmente, no sé si en un vídeo anterior ya lo he comentado, pero bueno, lo repito de nuevo. No ha cubierto todas las expectativas que tenía. Sí, en el vídeo anterior comenté algo al respecto. Todavía no ha... a ver, hay que ser sincero. O sea, cuando empiezas un videojuego, tiene que engancharte. Tienes que, como dijéramos, sentir esas ganas de continuar, de descubrir y tal. Y claro, esto es un tema personal, no sé, a veces estamos en unas situaciones, cada uno tiene su situación personal o lo que sea. He descubierto la logia, vale. Y a lo mejor a ti no te apasiona tanto como le puede apasionar a otra persona. Pues no me ha apasionado, o sea, esperaba... ¿Qué es esto? ¿Mi reloj? He abierto un reloj. Pues no me entero de mucho. Bueno, pues eso, no me ha acabado de apasionar todo lo que tenía que apasionarme. Estarán todos en la biblioteca, justo al entrar. Si Barrett estuviese aquí, seguramente le diría que ahora forma parte de algo mayor y que espera que este lugar se convierta en su hogar. Oye, Vasco, hacíamos tiempo que no hacía tiempo que no hablábamos. Por aquí, comandante. ¿No me dices nada más? Como sigáis así, prohíbo las apuestas. ¿Por qué me ha cambiado la...? No sé, yo no había cambiado esto. Mira, se puede mirar por aquí. Iba a decir chafardear, pero es que chafardear es una palabra catalana y puede ser que mucha gente no entendáis eso. Está cerrado y está cerrado. Requiere llave, ok. Pues me gusta inspeccionar, vamos a decir inspeccionar porque esto ya te digo que yo soy catalán. Soy un catalán que vive en Alemania. Anda, mira. Se abre la puerta y aquí tenemos visita? Pues sí. Te damos la bienvenida a Constelación. ¿Tú eres Tenemos Sara? mucho de qué hablar. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? Vaya, ¿Por qué tú estás aquí y él no? se te ve una mujer con carácter. Me gustan las mujeres con carácter. Bueno, por eso mi mujer tiene mucho carácter. Nos atacaron los piratas. Barrett me pidió que entregara el artefacto. Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. Por supuesto. Ah, qué típico de él. Barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. No te pases, conmigo. Walter, Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de Neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Yo. No pienso hablar del asunto. Esta cosa casi me mata. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Alguien más ha tenido esas visiones? Sí. Creemos que le sucede a cualquiera que arranque uno de la roca por primera vez. ¿Por qué? No estamos seguros aún. Así que, ¿te importaría proporcionarnos más datos? Pues hubo luces brillantes y música. Bueno, tanto como música. Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barrett, con menos florituras. Presta atención a los ríos. Chicos, me acabo de dar cuenta que estoy en la misión principal.
Sí, exacto. Me he puesto en la pensión principal, o sea que... Actividades... Aquí tengo diferentes actividades. Bueno, que claro, es que ya lo comenté antes. Hacer un directo, pues no estás tan tranquilo, tan concentrado. Mira, parece que están todas medio hechas. Ah, estas son hechas. Vale. Ah, pues tampoco tengo tantas cosas. Tengo estas tres. Tenía estas tres y estas dos primeras que no podía por el tema de volar. Vale. Pues entonces cuando acabe esta fase me iré a hacer estas tres. Y así, y ya... Bueno, hoy me parece que estaré sobre media hora, un poco más, no creo que esté más. Ok, pues voy a escuchar la reunión. Pero sinceramente, Katri, si esperas que creamos ese cuento... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Pues sí. Noel. ¿Yo qué tengo que creo hacer? Es hora de que probemos tu teoría. Bien, veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. ¿Lo tengo que colocar yo? Vale, pues lo coloco. Ya está. Hazlo. Es como nosotros. Qué difícil. Y mira que al principio pensábamos que solo habría 2 de estos. Hombre, evidentemente, por esos cachos. ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! ¡Mirad cómo se unen! Son mágicos. Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Tranquila, chica. No te flipes. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Pero faltan más piezas, Fabricado claro. por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en 2000 créditos, Katri? Y ¿Solo? tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos Se hacen todas apuestas las y todo. respuestas, no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Conmigo? ¿Quieres ponerte a trabajar? ¿Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro? Todo es demasiado, necesito tiempo para aclarar las ideas. ¿Cuánto sabéis sobre los artefactos? ¿Qué son? Vale, me apunto, esto lo dejo para después, porque como he dicho, vamos a hacer primero las actividades esas. ¿Cuánto sabéis sobre los artefactos? ¿Qué son? Individualmente, solo son pedazos de metal extraños. Ya, Otra rareza de los confines que cuando inexplorados cuando del lo, espacio. cuando lo tocas te flipas, ¿Qué son? ¿Qué forman al juntarse? Bueno, Ni ahora idea. tú eres parte de la solución a ese rompecabezas. Ok, pues ¿queréis que entre en constelación? ¿Qué significa eso? ¿Qué se esperará de mí? Dale, Todos ahora. estamos aquí porque nos entregamos a la exploración espacial. Sí, La la humanidad se habrá asentado en las estrellas, pero no por ello deberíamos dejar de sumergirnos en lo desconocido. Más allá de eso, se esperará que hagas lo que consideres mejor, como el resto de nosotros. Por supuesto. Vale. Pues todo esto es demasiado, necesito tiempo para aclarar las ideas. Me parece justo, Claro, pero por supuesto. necesitarás un lugar donde quedarte en la ciudad, ¿no? Sí. ¿Por qué no te instalas aquí? Te debemos eso al menos. Hombre, pues Ven no a está buscarme mal. cuando lo tengas todo listo. Y toma. Creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Ah, mira, pues eso mira bien. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? Hostia. ¿no? La ¿Y- vas a necesitar. ¿Y puedo volar y ¿eh? todo? Eso sí, ten cuidado con los chichones. 400p... Si Me ha dado fuera 8000. las atlas, si Y tienes alguna idea, tengo 2 coméntala. logros. Todos estamos aquí Ya para lo ves lo... mismo. Uf, madre mía. O sea, puedo entrar aquí cuando quiera. Vale, entonces, como os he comentado, vamos a cambiar la misión. Estas, las actividades. Bueno, esta raya significa que podían poner algo aquí, que son acabadas, pero bueno. Habla con Noel sobre los alojamientos. Esto es nuevo, esto no estaba antes. Bueno, pues habla con el sargento Yumi.
Y vamos. A su servicio, comandante. ¿Soy comandante yo? ¿Vasco? Bueno, ahora que es usted miembro de Constelación, estoy a su servicio, sin necesidad no? de más protocolos. Y dada la posibilidad de que salga al espacio inestable, sería beneficioso repasar el desarrollo de puestos de exploración, por si necesita crear una base para investigar sobre el terreno. Vale, pues esto lo hablamos después. Esto tiene pinta de que hasta que no había pasado esta fase de la misión principal no podía ir a según qué zona del espacio. O sea que, bueno, parece que lo he hecho sin querer, pero he hecho bien. Vamos a continuar. Aquí en este juego es inmenso. Hay muchísimas cosas que hacer, evidentemente. Es un vasto mundo que yo creo casi rozando lo infinito. Pues como decía, a mi parecer, sí, a ver, sí que es un juego enorme a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde voy yo ahora? No, yo que subir para arriba. ¿Por dónde he venido? Bueno, pues vamos a subir para arriba, no sé, pero es un poco raro esto. Pues como decía, me ha faltado la sensación de... Hostia, qué raro es esto, ¿dónde estoy? Bueno, está bien, esto es una especie de puente. Vamos a pasar por el puente. Me refiero que sí que está bien, que poder hacer muchas cosas, la sensación esa de... tienes un vasto mundo para explorar y todo, pero también yo creo que es importante que haya una historia que te enganche de alguna manera al principio. Eso es importante. Y no la he visto como tal, o sea, en este juego. No sé, no he tenido esa sensación. Eso es un poco lo que... un punto algo negativo, o sea, no es que yo quiera ver todo negativo, ni mucho menos, pero no sé, no me acaba de enganchar esta historia, o sea, como otros juegos que he jugado, que en el primer momento ya la historia ya te engancha. Sí, vale, después la dejas de lado, sigues haciendo misiones secundarias o retos o lo que sea, y después ya te vuelves a enganchar dejando un poco de espacio y tal. Pero creo que es importante desde un primer momento que sea interesante y te enganche. Pero bueno, es mi opinión. Es mi humilde opinión. Ya digo, yo os comento, yo empecé a jugar a juegos de rol, de mesa, después de tablero y después de ordenador. O sea, llevo bastante bagaje con los videojuegos y tal. Pues vamos a esperar esta pantalla de carga, a ver lo que dura. Parece que dura poco. Y de momento no se está crasheando, eso es bueno. Vamos a hacer esta... Anda, mira qué bonito se ve por la noche iluminada la nave, como despega. Yo voy a comentar una cosa. Yo he sido una persona muy viajera y... sí, vale. Vale, sí, esto fue que... Acababa de hablar con el sargento y a la que me fui a hacer otra misión, al poco tiempo, alguien me dijo que el sargento Yuppie quería hablar conmigo. Y bueno, joder, me lo podía haber dicho en ese momento, no te vayas. El as de nuestros agentes de seguridad a tiempo parcial. No tanto. La delincuencia ha bajado desde que empezaste a ayudar. Eso es bueno para la moral. Evidentemente. ¿Cómo van las operaciones del día a día? Hay mucho trabajo, como siempre. La gente dice, Nueva Atlántida es la ciudad más segura de los sistemas colonizados. ¿Tan difícil es tu trabajo? Pues si es segura, lo será por algo. Eso requiere mucho trabajo y mucho personal. Vaya. Pues sí, supongo que hará falta buscar trabajo, por si tienes algo. Justo acaba de entrar algo. Hay una riña en el Dawn Roost. La seguridad del lugar se encargó de ello.
pero ahora uno acusa al otro de haberle robado el anillo de pedido. Vaya. El problema es que se fue sin identificar al delincuente. Ve a hablar con Roy Selgin en el Dawn Roost, a ver si él completa los huecos. No tengo tiempo ahora mismo. ¿Por qué se fue sin identificar al asaltante? Los hombres como él no son muy generosos con su tiempo. Bueno. Quieren que resuelva su caso sin que ellos tengan que mover ni un dedo. No es que sea un gran testigo, dado que todavía estaba medio borracho cuando llegó, e incluso más cuando se fue. Lo siento, lo he dicho mal. Los ricos no se emborrachan, se embriagan, que es otra forma de decir que es muy poco fiable. Ok, pues claro, eso está hecho. Bien, vuelve a informarme cuando el asunto esté resuelto. ¿Hay algo más que debas saber sobre el caso? Según el cliente, el anillo es valioso, pero diría que no por razones sentimentales. Vaya. Normalmente, cuando alguien pierde un recuerdo valioso, se le rompe el corazón, pero Sí. él actuaba como si hubiese perdido una cartera llena de créditos. ¿Qué es Downs Roast? Un restaurante del distrito residencial con una clientela de lo más distinguida. Es el tipo de sitio en el que te ponen tenedores de diferentes tamaños según la comida. Muy bien. Ya, son un poco... ¡Chao! Un poco pijos. Así pues, bueno, hasta aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos vivido en este juego. Básicamente, pues empecé siendo un minero. En una mina encontré un artefacto súper extraño que me hizo flipar. Y he ido con ese artefacto, bueno, he aprendido a pilotar, más o menos a luchar, he volado de un planeta a otro y he llegado aquí y he entregado el artefacto y resulta que pues que hay una especie de unos materiales que tienen vida propia, que se unen y tal. Diré yo que esa es, en resumen, lo que llevamos de historia principal. Bueno, pues no sé cómo valorarlo eso, pero bueno, supongo que después se pondrá más interesante. O sea, por supuesto tiene pinta de que eso habrá que ir recogiendo todos los trozos y al final se construirá, yo qué sé, un artefacto especial, y entonces se descubrirá a lo mejor una civilización que hay detrás de todo esto. Tiene toda la pinta de que va por ahí la cosa, pero bueno, a lo mejor después me sorprende. Pero bueno, a grosso modo eso sería el resumen de la historia principal de lo que ha habido hasta ahora. Pues continuamos con la actividad esta que haya habido aquí un conflicto con un anillo entre... En el sector privado, ahí está el dinero de verdad. Siempre, eso siempre ha sido así. Mismo compré la botella de Pinot Noir. Vaya. Dentro de 100 años lo celebraremos. Joder. ¿Vas a vivir 100 años? Enhorabuena. La verdad es que no me creo que haga tanto eso. Pues sí, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estás? Hace tiempo desde la última vez. Demasiado rápido. Hola, ¿es una ciudadana? No puedo hablar. Pues no hables. Si no puedes hablar, no hables. Mira qué bonito es esto. Anda, con música chill out. Muy bien. A ver, el juego me gusta, Cuidado, Tiene de divertido. ¿Recuerdas el sorpresa carmesí? Aquello era vodka puro. Menuda nochecita aquella. Pues sí. Lo sería para ti. Yo no recuerdo nada a partir de la segunda copa. Nada. Joder, solo segunda copa y ya no cortan nada. Bueno, aquí tenemos al señor al Roy Selgin. Todos nuestros platos de autor son exclusivos del Roost. No encontrarás nada similar en ningún otro sitio. Este sitio parece caro. El Dawn Roost representa la mejor calidad, desde los ingredientes a la decoración. No se reparen gastos. Muy bien. Cualquiera que haya probado nuestros productos te dirá que valen la pena. Me gustaría ver el menú, oye, ya que me lo Sí, dices. claro. Pero será muy caro todo. Todo.
Bueno, eso que... Hostia, ¿una barra de pan? ¿Una baguette? Cabernet Sauvignon, hombre. Yo de vino entiendo. Esto suena a vino francés. Sí, Pinot Noir. Esto es francés. Hay mucho... Ah, mira, que hay comida. Mira qué bien se ve. A ver, ¿se puede ampliar? Joder, qué detalle. Se ve como de plástico, pero está guay. Ah, mira. Me está dando hambre y todo, ¿eh? Joder. Ah, por cierto, tengo una botella. Ahora me he acordado, tengo una botella de vino en la nevera que tengo que ir. Es que me despisto. No soy muy bebedor, bebo. Me gusta el vino, pero me gusta beber un poquito solo. Y a veces no abro una botella, a lo mejor en un mes. Pero cuando la abro, lo suyo es que te la bebas en los próximos días. Por suerte tengo un aparato para hacer vacío en la botella y dura algo más. Pero claro, no puedes dejarlo mucho tiempo. A ver si mañana bebo un poquito. Un desafortunado incidente. Pues sí. Complicado por el hecho de que ambas partes estaban ebrias. Aunque no estoy al tanto de toda la discusión, Hugo y Octavio llevan cenando juntos aquí bastante tiempo. Por eso me sorprendió verles discutir. A ver. ¿Puedes describirme a los clientes? Bueno, el que se quedó con la seguridad de las CEU, Octavio, es un hombre más bajo, apuesto y refinado. Creo que su plato favorito es el santo. Uf. El otro, Hugo Fournier, es un caballero alto y esbelto, también... con acento francés. Exacto, con un nombre francés tiene acento francés. Pero es un poco irascible. A ver, un segundo. ¿Sabes algo de un anillo de boda robado? No fui testigo de ningún robo y ambos hombres llevaban anillos, si no recuerdo mal. Hostia, sí que eres observador. ¿Esos hombres cenaron juntos? Sí, muy a menudo. Solían reservar una mesa en el rincón más alejado, con toda la parafernalia habitual. Música, velas, vino... ¿Ves por dónde voy? Esta vez casi ni les había dado tiempo a sentarse antes de que la discusión subiera de tono. Por suerte, la seguridad intervino antes de que nadie saliera herido. Debo contar a uno de los clientes implicados. Parece ser que robó algo. Supongo que sería el delegado, Hugo Fournier. Él fue el que delegado después de que llegara la seguridad o delgado. Creo que vive en la Torre Atenea, aunque puede que se vaya pronto. Yo empezaría por ahí. Busca luego fue en la Torre Atenea. Vamos. Disfruta del resto del día. Yo disfruto de todo el día. Al menos lo intento. Hay que vivir la vida como si fuera el último día. Vamos. Corre un poquito. Aunque sea un poco ortopédico, pero hay que correr. Ahí. Y no te canses mucho. ¿Por dónde se entra? ¿Se entra por aquí o no? Vaya peliculón. Wow. Mucho mejor que la última de Interceptor. No parece que sea por aquí. Parece que hay que ir para allá. Vi cómo llegaba tu nave. Está chula. Ah, ¿me hablas a mí? Uy, perdona, es que estoy concentrado aquí con esto. No me gusta pasar al lado de alguien y dejarla ahí con la palabra en la boca. ¿Eres tú el señor Hugo Fournier? Oh, no puedo creerlo. Octavio, ese mentiroso, ese manipulador, ese... ¿Ese qué? Menudo si me cuesta. No voy a entrar a valorar yo sin conocer nada. Tú sigues despoticando. Hombre que te ha cargado con el robo. Sí, el hombre que... Espera, ¿qué? ¿Que me acusa de robo? ¿Tendrá valor ese don Juan? A tu novio. 5 años estuvimos juntos, media década, y lo tiró todo por la borda por ese camarero. Vaya, te ha dejado por un camarero. ¿Qué pasó en Down Rust? Se suponía que iba a ser una cena romántica. La última antes de casarnos. Vaya. Pero una hora antes decidí hacer limpieza para calmar un poco los nervios. Recogí un pantalón que había dejado en el suelo y de él cayó una servilleta del Down Rust con un número escrito en el reverso. ¿Pensar que tuvo la desvergüenza de quedar conmigo en el mismo restaurante? ¡Estaba furioso! Pues sí, se pasó un poco. Aún así,
Fui a la cita y aguanté el tiempo suficiente para que el camarero nos sirviera y luego me fui. ¿Estabais saliendo juntos? Tonterías. No solo saliendo, estábamos prometidos. Y tengo el anillo de pedida para demostrarlo. ¿Existe la posibilidad de que arregléis las cosas? No. ¿No? Hay cosas en la vida que no se pueden arreglar. Vale. Engañarme es su manera de decirme que no me quiere. Y si no hay amor, ¿qué sentido tiene? Bueno, a veces nos equivocamos y tal, pero bueno. Tu ex afirma que tú robaste el anillo. Eso es lo que él dice. Pero en lo que a mí respecta, es mío. Me lo dio cuando me propuso matrimonio. No se lo voy a devolver. Estoy de acuerdo, no ningún delito. Le diré al sargento Yumi que puedes irte. Deja que me lo piense. A ver qué hacemos aquí. Claro, es que no sé. Si te lo regaló a ti, pues ya está. No sé, estoy de acuerdo, no ningún delito. Le diré al sargento que puedes irte. Me alegro de que entres en razón. Este anillo va a financiar unas largas vacaciones por los sistemas colonizados. Puede que incluso haga fotos. Vale, pues entonces era un tema de económico, más que sentimental. Pues hay que ir para allá. Evidentemente cogió esa opción porque, bueno, el otro pues se la estaba pegando con otro y bueno, y este pues, bueno, es el que ha salido perdiendo y me gusta compensar. A ver que sigue todo bien, no hay ningún crasheo, no. Perfecto. Pues nada, vamos del punto A al punto B y del punto C al D y así. Bueno, le estoy pillando un poquito el de eso, pero bueno, no me entusiasma. Si tengo que ser sincero, no es que me entusiasme. Buenas. He terminado mi investigación sobre la pelea de Dawn Rust. Ah, perfecto. ¿Has conseguido recuperar el anillo? Pues no. No robaron el anillo, lo regalaron. ¿En serio? Debí saber que era una pérdida de tiempo en cuanto puse los ojos en ese borracho. Corre de mi cuenta. ¿Ves? No diré nombres, pero en esta ciudad hay quien nos trata como si fuéramos su servicio de seguridad personal. Pues muy mal. Ya sabes cómo es. Unas veces protegemos y otras servimos. Pues sí. En fin, te pagaré por tu tiempo de todas formas. Toma esto. Te lo has ganado. Evidentemente. 2000 no está mal. Pues, a ver, vamos a ver las misiones. Llevamos casi 40 minutos. El viejo barrio habla con Sara, es la principal esa. Vale, y aquí tenemos estas. Vale, pues esto lo haremos porque hoy ya es tarde. Me he liado con algunas cosas y tal. Pues nada, aquí lo dejamos, gente. Repito lo mismo de siempre. Bueno, cuidaros, sed felices. Sobre todo, no olvidéis suscribiros si veis este vídeo y os ha gustado. Intento mejorar cada día. Y eso requiere un esfuerzo y que lo estoy haciendo. Intento hacer un contenido mejor. Al principio es evidente, o sea, nadie nace enseñado. Ninguno de los youtubers famosos y súper divertidos y geniales que ahora tienen millones de seguidores, sus primeros vídeos eran los mismos que ahora. Pero bueno, yo estoy ahí en ello. No pretendo ser ni mucho menos eso. Pero lo único que pretendo es que paséis un buen rato y que escuchéis mis palabras y si puede ayudar de algún consejo o alguna cosa. Pero bueno, sobre todo, divertiros. Lo dicho, like, por favor, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.